Buen día, mi nombre es Melvin Fontalvo y le doy la bienvenida a este análisis de un caso muy relevante en el contexto de los riesgos laborales en Colombia. Hoy vamos a estudiar un accidente laboral ocurrido en una empresa de construcción donde el trabajador Juan Pérez sufrió un grave accidente. Este caso nos permitirá comprender mejor cómo funciona el sistema de riesgos laborales en nuestro país, así como los derechos y procedimientos legales que se deben seguir en situaciones como esta. Para entrar en contexto, les hago una breve descripción del caso. Juan Pérez, un empleado de una empresa de construcción, sufrió un accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza pesada de un equipo de construcción cayó sobre él, causándole graves fracturas y daños en su columna vertebral. A raíz de este accidente se le ha diagnosticado una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, lo que nos lleva a analizar una serie de aspectos relacionados con la legislación laboral y las responsabilidades del empleador, los derechos del trabajador y las acciones que se deben tomar en los departamentos de recursos humanos y ARL. A continuación, mis compañeros nos compartirán sus análisis sobre diferentes aspectos claves de este caso. Ellos tratarán temas como las decisiones legales del empleador, las acciones que debe tomar recursos humanos, los pasos para reclamar derechos laborales y las normativas aplicables. A cada uno le corresponde un tema específico y juntos abordaremos este caso en su totalidad. Decisiones legales del empleador para entender el caso de Juan Pérez. En esta parte del video voy a hablar sobre las decisiones legales que debe tomar el empleador para atender el caso de Juan Pérez. En primer lugar, es importante que el empleador, tras el accidente, notifique inmediatamente a la ARL, ya que la ley 1562 del 2012 establece que este reporte debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas. Esto no solo es una obligación legal, sino una medida crucial para garantizar que el trabajador reciba la atención médica adecuada. Además, en este tipo de casos, el empleador tiene la responsabilidad de asegurar que el trabajador reciba la atención médica inicial y el tratamiento necesario para su recuperación. En cuanto a las decisiones posteriores, si el accidente provoca una incapacidad permanente, como en el caso de Juan, el empleador debe gestionar la pensión de invalidez al trabajador. En concordancia con la Ley 100 de 1993, la pensión de invalidez que se otorga a los trabajadores cuya capacidad laboral se ve reducida por un accidente o una enfermedad. Es un derecho fundamental para proteger a los trabajadores que no pueden continuar con sus labores habituales. Finalmente, si la incapacidad no es total, pero sí significativa, el empleador debe ofrecer alternativas de reubicación laboral ajustadas a las nuevas capacidades del trabajador, sin que esto implique una disminución en su salario, si es posible. Hola, soy Tania de la Cruz y ahora les voy a hablar sobre las acciones que el Departamento de Recursos Humanos debe tomar antes y después de un accidente laboral, como el de Juan Pérez. Antes de cualquier incidente, Recursos Humanos tiene una responsabilidad importante en la implementación de un sistema de gestión de riesgos laborales efectivo. Esto incluye la capacitación continua en temas de seguridad laboral, la inspección periódica de las condiciones de trabajo y la creación de protocolos de seguridad que minimicen los riesgos. Después de un accidente como el que sufrió Juan, el primer paso de recursos humanos es asegurarse de que el incidente se haya reportado de manera adecuada. Además, es fundamental que la empresa gestione las prestaciones laborales correspondientes, como las licencias médicas y las prestaciones económicas por incapacidad. Recursos Humanos también debe velar por el bienestar emocional y psicológico del trabajador si él lo requiere, ya que un accidente laboral puede tener consecuencias no solo físicas, sino también emocionales. Esto implica ofrecer reportes psicológicos y acompañamiento durante todo el proceso de su pronta recuperación. Pasos que debe seguir Juan Pérez para reclamar su incapacidad y derechos laborales.
El primer paso fundamental es que el accidente debe ser reportado a la ARL por el empleador. Esto debe ocurrir dentro de las primeras 24 horas. Si el empleador no lo hace, Juan Pérez puede hacerlo por sí mismo. Luego, la ARL debe programar una evaluación médica para determinar el grado de la incapacidad del trabajador. En este caso, al haber sido diagnosticado con una pérdida de capacidad laboral del 50.1%, Juan Pérez tiene derecho a solicitar la pensión de invalidez. La ARL, tras evaluar su situación, determinará si cumple con los requisitos para acceder a esta pensión y para ello debe presentar los documentos médicos pertinentes como los informes de las cirugías y tratamientos que haya recibido, además de las evaluaciones realizadas por los médicos de la ARL. Es importante que Juan Pérez también esté al tanto de sus derechos sobre indemnizaciones, ya que en algunos casos, dependiendo de la naturaleza y la gravedad del accidente, puede ser elegible para recibir compensaciones adicionales como indemnización por pérdida de capacidad laboral o por daños morales. Normativas aplicables y obligaciones del empleador según la legislación colombiana. Hola, soy Tania de la Cruz y en esta parte del video hablaré sobre las normativas aplicables a este caso y las obligaciones del empleador según la legislación colombiana. La legislación que regula los riesgos laborales en Colombia está principalmente contenida en la Ley 1562 del 2012, que establece el sistema de riesgos laborales y las responsabilidades de los empleadores para proteger a los trabajadores. Además, la Ley 100 de 1993 es clave para determinar los derechos de los trabajadores en caso de incapacidad, ya que regula las pensiones por invalidez y las prestaciones económicas a lo que los trabajadores tienen derecho cuando sufren accidentes laborales que los dejan con una capacidad laboral reducida. El empleador tiene la obligación de cumplir con estas leyes, proporcionando no solo los medios de prevención de accidentes, sino también la correcta atención a los trabajadores afectados por un accidente, garantizando que reciban la atención médica y las compensaciones pertinentes. En este caso, como lo hemos mencionado anteriormente, la pensión de invalidez es el principal derecho de Juan Pérez y la empresa debe asegurarse de que se cumpla este procedimiento de manera eficiente y oportuna. Y con esto concluimos nuestro análisis sobre el caso de Juan Pérez y la aplicación de la legislación laboral en Colombia. Como hemos visto, existen varios pasos legales y normativos que deben de seguir tanto el empleador como el trabajador para garantizar que se respeten los derechos de este último, especialmente en situaciones tan graves como un accidente laboral que afecta permanentemente su capacidad laboral. Es crucial que las empresas en Colombia sigan la normativa de seguridad y respondan adecuadamente en caso de accidente para proteger a sus empleados y evitar consecuencias legales y sociales negativas.